Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Diplomado en Quiropráctica. Yo soy la maestra, licenciada en Quiropráctica, María Eloísa Ortiz Huasta. Soy egresada de la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Y bueno, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es quiropráctica, qué significa etimológicamente, por ahí vamos a empezar. Entonces, bueno, la historia de la quiropráctica, la palabra quiropráctica deriva como muchas palabras de palabras griegas, que es praxis, y que el chair, lo que significa praxis, tratamiento, y chair, manos, hacer con las manos o tratar con las manos es en lo que se define etimológicamente quiropráctica. En la actualidad, la quiropráctica es una ciencia que se encarga de la salud, es una medicina tradicional y una medicina complementaria, o al menos así lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Aquí en esta foto, a quien vemos es a el padre de la quiropráctica, Didi Palmer. Lo siento, ok. Didi Palmer ajustando a un paciente. Y bueno, esta foto está en algunos libros de quiropráctica, en muchos libros de quiropráctica está esta foto. Tenemos tres definiciones de lo que es quiropráctica. La definición de quiropráctica no es algo como así sacado de la manga o algo que a alguien se le ocurrió, ¿vale? Entonces tenemos la primera definición que está dada por la Federación Mundial de Quiropráctica, dada en el 2001, que nos dice que la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético, y de los efectos de estos en el sistema nervioso y en la salud en general. Esta definición en la particular me gusta porque dice que se basa en tratamientos manuales, incluyendo ajustes vertebrales y otras manipulaciones articulares en tejidos blandos. ¿Qué quiere decir esto? Algunas técnicas quiroprácticas toman en cuenta lo que es la piel, lo que es el tejido blando, lo que es el músculo. Algunas otras técnicas quiroprácticas no toman en cuenta al tejido blando. ¿Okay? Pero ya en el diplomado vamos a ver cuáles son las técnicas que toman en cuenta al tejido blando y cuáles otras no. Tenemos la definición mundial de la Organización Mundial de la Salud, directrices sobre quiropráctica, dada en el 2005. Esta es la definición pues, más actual que tenemos, que dice que la quiropráctica es una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético, como lo tenemos en la definición de la WFC. ¿Cuál es la diferencia? Que la definición de la WFC trata nada más los músculos esqueléticos, y la Organización Mundial de la Salud ya nos habla de un sistema neuromusculoesquelético y de los efectos de estos en la salud en general. Se basa en técnicas manuales, incluyendo ajustes articulares y o manipulaciones, centrándose principalmente en las subluxaciones. ¿Sí? Subluxaciones ya vamos a ver un poquito más enfrente, que es una subluxación vertebral. Ahorita lo que quiero es que ustedes sepan qué es quiropráctica o cómo es que se define la quiropráctica. Y por último, tenemos esta definición de la Asociación de Facultades de Quiropráctica en 1996. Y para mi gusto particular, como quiropráctica, esa es la definición como más completa que tenemos. Que dice que la quiropráctica es una disciplina, a diferencia de las otras dos definiciones de la WFC y de la OMS, que dice que es una profesión sanitaria. La Asociación de Facultades de Quiropráctica la define como una disciplina sanitaria que enfatiza la capacidad regeneradora inherente del cuerpo humano de curarse a sí mismo, sin el uso de fármacos o cirugías. Es una de las cosas más importantes, uno de los factores más importantes que tiene la quiropráctica, ¿no? Que enfatiza esa capacidad de curarse, de que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo sin el uso de fármacos o cirugías. La quiropráctica se basa en la relación entre estructura y función
y en cómo esa relación afecta a la conservación y restitución de la salud, además de que los doctores en quiropráctica reconocen la importancia y la responsabilidad de trabajar en equipo con otros profesionales sanitarios cuando sea en beneficio del paciente. Lo que esta definición nos da a entender es que la quiropráctica no lo es todo y no lo puede todo. Al igual que hay un especialista en cada rama, nosotros somos especialistas, como dice esa definición, centrada en la columna vertebral y la función que está coordinada por el sistema nervioso. Entonces, si nosotros podemos llegar a un límite dentro de algún padecimiento del paciente, vamos a poner de ejemplo una migraña. Si la migraña fue secundaria a un traumatismo, nosotros no podemos actuar sin el diagnóstico de un neurólogo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene cefaleas secundarias a un traumatismo. Entonces, nosotros no podemos entrar de lleno ahí. Dice, y en contrario, si el paciente tiene una cefalea, una migraña secundaria a un síndrome latigazo, nosotros sí podemos actuar o somos a lo mejor los profesionales capacitados para atender ese tipo de migrañas. ¿Por qué? Porque fue secundario un síndrome latigazo, ¿vale? Siempre y cuando vamos a atender ese síndrome latigazo y esa migraña con otros profesionales de la salud cuando sea en beneficio del paciente. ¿Okay? Nosotros no somos, la quiropráctica no es una magia, la quiropráctica no es una pastilla que quita el dolor. La quiropráctica, como lo dicen las 3 definiciones, es un tratamiento y más aparte previene trastornos mecánicos del sistema neuromusculoesquelético. ¿Okay? Ya cuando estén aquí presencial con nosotros, nosotros vamos a hacer una definición, sacada de las 3 definiciones que tenemos ahorita, ¿vale? Para que a la mera hora no se me confundan en qué, pero cuál de las 3 tomen en cuenta, podemos hacer una definición sacada de estas 3 definiciones. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta que nosotros como quiroprácticos tenemos esa responsabilidad de trabajar con otras personas en equipo, siempre y cuando sea en beneficio del paciente. La quiropráctica se encarga de localizar el denominado complejo de subluxación vertebral, que es definida por la OMS como la alteración de la función de los componentes relacionados del sistema somático, estructuras esqueléticas, artroideales y miofaciales. Además de que también involucra elementos vasculares, linfáticos, nerviosos relacionados. Para entender qué es un complejo de subluxación vertebral, vamos a dividir las palabras. Complejo, ¿qué significa un complejo? Un complejo es algo que lo componen varios factores. Por ejemplo, algo básico, un complejo deportivo lo compone, a lo mejor tiene piscina, a lo mejor tiene cancha de básquetbol, cancha de voleibol, cancha de fútbol rápido, tiene, no sé, demás componentes. Entonces, eso ya lo hace un complejo, ¿ok? Un complejo, en caso visto de quiropráctica, vamos a verlo como un complejo de subluxación vertebral. Lo siento. Ok, la subluxación podemos encontrarla. Entonces, eso es lo que es un complejo, un componente de varias cosas. ¿Ok? Vale, subluxación, ¿qué significa o cómo vamos a definir la palabra subluxación? La subluxación es una pérdida de la yuxtaposición de una vértebra con respecto a la inferior y a la superior. Es decir, que su lugar perfecto se perdió. Ese juego articular ya no es perfecto, ya se movió por 1 milímetro o 2, por la distancia que haya sido, pero ese juego articular perfecto ya se perdió. Entonces, eso se considera como una subluxación. Otras definiciones de subluxación es casi una luxación, por el término subluxación. Entonces, eso también lo podríamos tomar como una definición, casi una luxación.
concepto que podemos tomar como subluxación es la pérdida del juego articular o la pérdida completa del juego articular. Estas son las tres definiciones que tenemos o que entendemos por subluxación. Y pues bueno, vertebral se refiere a la columna vertebral en sí, ¿vale? Entonces, complejo de subluxación vertebral. Teniendo en cuenta cómo lo está definiendo la Organización Mundial de la Salud, nosotros vamos a tener 5 componentes que tiene la subluxación vertebral. El primer componente, cuando se tiene una subluxación, el primer componente o el primer factor en involucrarse son todo lo quimio-patológico. Acuérdense que patología es el estudio de. Entonces, todo lo químico, inmediatamente hay una subluxación vertebral, toda la parte química, células inflamatorias y demás van a atender el lugar de la subluxación, el lugar de origen, pero pues obviamente esto no nos va a causar ningún dolor. ¿Qué va a pasar con estas células o con todo esto químico? Pues van a tratar de frenar o reponer esa pequeña lesión. ¿Okay? Vamos a suponer que la persona que se subluxó sigue haciendo su misma actividad. Lo siguiente en dañarse es lo histopatológico o lo que viene siendo el tejido. Acuérdense que histo es tejido. Entonces, eso es lo segundo que se daña, histo, el tejido. ¿Qué tejido? Pues todo el tejido que está periarticular, que es estructuras esqueléticas, puntos miofaciales, elementos vasculares, elementos linfáticos y nervios relacionados. ¿Okay? Después de lo histopatológico, ¿qué viene? Todo lo neuropatológico. Ya hay un daño directamente en el nervio, ya hay un daño el conducto por donde sale nuestro nervio espinal, que más adelante, cuando vengan ya a presenciar a sus clases, ya vamos a ver qué es esto de el agujero intervertebral y demás. Acuérdense que esta presentación nada más vamos a hablar sobre qué es la quiropráctica. Todo lo neuropatológico, ¿ok? Ya cuando el canal intervertebral por donde sale nuestro nervio espinal se ve afectado y al mismo tiempo este agujero intervertebral daña o estrecha ese canal por donde sale nuestro nervio espinal, causando algún tipo de daño nervioso. Después del neuropatológico, ¿qué es lo que sigue? Lo miopatológico, mio es músculo, ¿okay? Entonces ya viene un daño al músculo, ya viene, ya se hace una contractura, ya se hace un espasmo, ya se hace una adherencia, ya se hace lo que es un daño directo en el músculo, la pérdida de fuerza muscular, demás. Después del daño miopatológico, del daño muscular. Por último, tenemos el daño lo que es lo kinesiopatológico. Kinesio es movimiento, entonces ya al último viene el daño al movimiento. Cuando el paciente ya no se puede mover, cuando el paciente ya le molestan ciertas actividades, ya no puedo levantar mi hombro, ya no puedo cargar a mi bebé, ya no puedo hacer ejercicio, ya no puedo hacer mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, porque me duele cualquier parte del cuerpo. ¿Okay? Entonces, esos son los componentes del complejo de subluxación vertebral o los elementos. ¿Okay? El paciente regularmente nos va a llegar en un daño miopatológico, pero la mayoría siempre nos llega en un daño kinesiopatológico, cuando ya el paciente no se puede mover o le duele al moverse. Entonces,
Estos son los 5 componentes de un complejo de subluxación vertebral. Espero que lo puedan ver ahí bien. Viene lo quimiopatológico, histopatológico, neuropatológico, miopatológico y por último el daño kinesiopatológico. Detrás de esto, obviamente tenemos una explicación científica, ¿okay? Para que ustedes entiendan esto, obviamente ya saben cuáles son las células de la inflamación, ya saben cuáles son los tejidos que involucran la columna vertebral, ya deben de conocer un poquito de nervios, un poco de músculos, por ejemplo, aquí en el daño miopatológico se involucra lo que es la placa neuromotora, que es la conexión entre un sarcoma y un nervio o una miofibrila. Y al último, pues obviamente si tenemos un daño muscular, vamos a tener un daño en el movimiento. ¿Va? Si ustedes quieren saber sobre células sanguíneas, células sanguíneas no, sobre células inflamatorias, qué es la histología, qué es neurología y demás, pueden estudiar cualquier libro de anatomía. Yo les recomiendo el Doctora, que es como pues la Biblia de muchos que estudiamos anatomía. Es un libro que viene muy concreto, muy específico y no nos revuelve. ¿Por qué? Porque en el diplomado no vemos eso. Se supone que ustedes ya deberían de tener un conocimiento previo. ¿Okay? Entonces, estudien esa parte de las células de inflamación, estudien esa parte de tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido, demás tejidos. ¿Okay? Entonces, por favor, es lo que yo les recomiendo. Si no, a lo largo de todo el diplomado no van a entender o les va a costar un poquito entender de lo que yo estoy hablando cuando lleguemos a temas ya un poquito más avanzados. Recuerden que esto es un diplomado. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. El ajuste vertebral, que es lo que veníamos viendo en nuestras definiciones, lo definió obviamente David Daniel Palmer, y lo definió de la siguiente forma. Es un procedimiento terapéutico en el que se utilizan las manos aplicando una fuerza controlada y dirigida con amplitud y rapidez sobre articulaciones específicas y tejidos periarticulares. Así lo define Daniel David Palmer, perdón. Así lo define él. Esto que dice de una fuerza controlada, sépanse que para el ajuste no se necesita fuerza. A lo mejor con pacientes más grandes que ustedes sí van a necesitar un poquito más de fuerza, pero es muy mínima realmente. Lo que nos da el ajuste o lo que nosotros podemos realizar al momento de ajustar es técnica. La técnica es muy importante. No es cómo nos paremos nosotros, cómo coloquemos a nuestro paciente, cómo están colocadas nuestras manos, la altura de nuestra mesa, son factores muy importantes para poder ajustar. Por eso es una fuerza controlada y dirigida con amplitud. Las articulaciones están colocadas en un vector, están colocadas en cierto vector. Nuestras manos deben de ir dirigidas a ese vector en el que está dirigida nuestra articulación. Debe de ser un movimiento rápido, debe de ser un movimiento amplio, no corto. Sobre las articulaciones específicas, sobre la articulación que vamos a ajustar, no quiere decir que vamos a ajustar cervicales y que de paso también se lleve todas las torácicas. No, si estamos ajustando cervicales, se deben de ajustar cervicales. Y bueno, tejidos periarticulares, que es como ya les había yo mencionado, hay técnicas quiroprácticas en donde se toma en cuenta el tejido blando, que es músculo, que es piel, y hay otras técnicas que no lo toman mucho en cuenta. Ok, este señor que está aquí, ustedes lo pueden ver, él es el padre de la quiropráctica, David Daniel Palmer. Ok, y bueno, la quiropráctica no tiene su origen con él.
Dice, la importancia de la columna vertebral en la salud en general siempre ha sido conocida. De hecho, Hipócrates, el padre de la medicina, que Hipócrates está metido en muchas cosas, se afirmó hace 2500 años, en todas las enfermedades hay que buscar primero en la columna vertebral. Es lo que decía Hipócrates hace 2500 años. Y pues bueno, creo que Didi Palmer lo tomó mucho en cuenta. Y bueno, él fue el primer quiropráctico, fue la primera persona que realizó un ajuste quiropráctico que se realizó en septiembre de 1895. Por favor, no se les vaya a olvidar esta fecha, septiembre de 1895 en Estados Unidos, Iowa. David Daniel Palmer ayudó a un hombre llamado Harvey Lillard. Harvey Lillard es ese señor que tenemos aquí. Ahí está. Que fue sordo durante 17 años. Harvey, bueno, la historia dice, o los libros dicen, que Harvey Lillard era el portero del edificio donde vivía Didi Palmer. Harvey Lillard, al ser sordo durante 17 años, y Didi Palmer, al darle un tratamiento quiropráctico, Harvey dijo que había escuchado un clic en su cuello durante el trabajo y poco después perdió la audición. Cuando Didi Palmer lo trató, Harvey Lillard pudo recuperar la audición de nuevo, después de varios ajustes de columna. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar el nombre de este señor, Didi Palmer. David Daniel Palmer, por favor, no se les vaya a olvidar que él fue el primer quiropráctico, es el padre de la quiropráctica, por favor. Después su sucesor, o quien siguió la quiropráctica, fue su hijo Benjamin Joshua Palmer, o B.J. Palmer, que se dedicó a ampliar los conocimientos iniciados por su padre. Es fundador de la Escuela de Quiropráctica en 1897, que es la primera universidad de quiropráctica, que obviamente está en Estados Unidos, Texas. Y bueno, gracias a esta escuela han salido y han egresado muchos quiroprácticos, y pues vinieron, cuando egresaron algunos quiroprácticos de la escuela de Palmer, muchos vinieron a Latinoamérica, bueno, a México y a Sudamérica vinieron muchos, y algunos otros se fueron a Reino Unido, a Australia, a Francia, Dinamarca, a Perú, a Costa Rica, Chile, y a muchos países. ¿Para qué? Para dar a conocer al mundo la quiropráctica. La historia comenzó a principios de la década de los 20 del siglo pasado, tan solo unos 25 años después de la fundación de la Escuela de Estados Unidos, en 1895. Es probable que algunos cuantos quiroprácticos hayan venido a nuestro país a ejercer la quiropráctica, pero pues obviamente aquí en México pues tenemos otro tipo ¿cómo podría decir? Otro tipo de cultura en el que a nosotros como mexicanos nos acostumbraban a decir que era el que sobaba o era el que curaba. ¿Por qué? Porque así nuestra cultura así lo definió, como a los hueseros. ¿Okay? Que esa cultura, o yo lo considero como parte de nuestra cultura, los hueseros, los verdaderos y reales hueseros, que a lo mejor no tenían un conocimiento científico de la anatomía, pero sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que estaban tocando y sabían cómo tratarlo. Ese conocimiento, desgraciadamente, generación tras generación y tras generación se fue perdiendo, hasta darle a lo mejor un sentido totalmente diferente al que la persona viene,
¿no? Incluso a mí me han tocado muchos pacientes que me dicen que si no les voy a hacer brujería o algo así. ¿Por qué? Porque anteriormente conocieron a un quiropráctico que les pidió veladoras o que les pidió, no sé, una gallina o no sé, ¿no? Algo les pidió. ¿Por qué? Porque aquella persona que era huesero, que seguramente adquirió el conocimiento de su padre y su padre de su abuelita y su abuelita de su papá y demás, en algún momento se torció la información de lo que es un verdadero huesero aquí en México. ¿Okay? Entonces, pues obviamente no los dejaron entrar del todo a aquellos quiroprácticos que venían de Estados Unidos, no los dejaron entrar del todo. Y pues bueno, hasta ahorita es cuando se está conociendo la quiropráctica aquí en México. Bueno, afortunadamente no todos los quiroprácticos que vinieron a México se dieron por vencidos. Los dos primeros quiroprácticos, que son los pioneros de la quiropráctica en México, que es el doctor Francisco Montaño Pizarro y el doctor Manlio Fuentes, ambos graduados de la Escuela de Palmer, quisieron abrir una escuela aquí en México que se llamaba Escuela Hispanoamericana de Quiropráctica, que fue el primer intento serio de establecer la carrera en quiropráctica en nuestro país. Esta escuela egresó a un poquito o poco menos de 100 quiroprácticos, ¿okay? Pero aquí todavía no se contaba con un registro fidedigno de la quiropráctica, de lo que es quiropráctico, que nada más no sé con qué reconocimiento habrán salido, no les voy a mentir tampoco. Y bueno, entonces estas dos personas, Francisco Montaño Pizarro y Manlio Fuentes, se dividieron en México respectivamente, ¿no? O sea, uno para jaló por un lado y otro jaló para otro lado. Lo que fue Francisco Montaño Pizarro se quedó aquí en el Estado de México y Manlio Fuentes se fue a Tabasco, no mal tengo la información que se fue a Tabasco, Veracruz, bueno, por Veracruz y Tabasco. Francisco Montaño Pizarro fundó la primera escuela y con ayuda de muchas otras personas, fundó la primera escuela en quiropráctica aquí en México, que es la UNEVE y la UNEVE. Manlio Fuentes, por su parte, metió la licenciatura en quiropráctica a la UV o a la Universidad Veracruzana. ¿Okay? Son las únicas 3 escuelas en toda la República en dar la licenciatura en quiropráctica, lo que es la UNEVE, la UNEVER y la UV. ¿Okay? Son las únicas 3 escuelas en quiropráctica en dar licenciatura en quiropráctica: la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, la Universidad Estatal del Valle de Toluca y la Universidad Veracruzana. Estas 2 escuelas son como escuelas hermanas, fueron echadas a andar al mismo tiempo, ¿no? La UP realmente no sé cuánto tiempo lleve quiropráctica, la licenciatura en quiropráctica en la Universidad Veracruzana. Ese dato sí lo desconozco, pero la UNEVE llevan 20 años dando licenciatura en quiropráctica. ¿Okay? Entonces, ninguna otra escuela, ninguna otra universidad da la licenciatura en quiropráctica más que estas 3 universidades, no hay otra. Ok, yo sé que es muy corto lo que es la historia en quiropráctica. Todas las profesiones tienen su historia, ¿no? Y todas las profesiones también tienen su lado oscuro. Cuando quieren hacerle frente a la medicina alópata o a la medicina convencional, todas tienen como su lado oscuro. Afortunadamente, nosotros estamos viviendo en el tiempo en donde mucha gente ya no quiere tomar medicamento, ya no quiere estar hospitalizado, y entonces ahorita es como una revolución de la medicina alternativa. Quiroprácticos, acupunturistas, homeópatas, fisioterapeutas, que la fisioterapia apenas el año antepasado
fue aceptada por la medicina convencional como para que esté dentro de su medicina. A pesar de que muchos hospitales tenían fisioterapia o el ala de fisioterapia o rehabilitación física, pero no estaba considerada como, como una medicina, ¿no? No estaba considerada dentro de la medicina convencional hasta apenas el año antepasado. Ya fue reconocida como tal, ¿no? Entonces, no sé, también en esa medicina alternativa entra lo que es herbolaria, la cosmetría alternativa, la cosmetría médica y demás ciencias, ¿no? Demás profesiones alternativas. Afortunadamente, hoy es el tiempo de esa revolución y bueno, qué mejor y un gusto que nosotros seamos parte de este comienzo, ¿no? Y bueno, seguimos con la filosofía de la quiropráctica, que es muy importante también. Toda profesión tiene una filosofía y pues la quiropráctica no es la excepción. Y esa definición dada por la Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico dice que la filosofía quiropráctica se define como el cuerpo tiene una inteligencia propia capaz de curarse a sí mismo y de mantener una buena salud. Eso es lo que nos dice la filosofía quiropráctica según la Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico. Y realmente pues me gusta, ¿no? Es como muy concreta, muy concisa y no tiene como que mucha explicación. El cuerpo tiene una inteligencia propia capaz de curarse a sí mismo y de mantener una buena salud. Ok. La quiropráctica toma en cuenta lo que es hoy, o hablando dentro de la filosofía quiropráctica, se tiene en cuenta esta cultura todavía, cultura occidental, que es el estudio de la mente, el cuerpo, el espíritu y la materia. Mente, cuerpo, espíritu y materia componen a un ser humano según la cultura occidental. Y entre las investigaciones y posteriores descubrimientos de la ciencia moderna, la fisiología y la biología. Yo sé que muchas personas muy cuadradas de mente tal vez, o muy hechas a libros, o muy hechas a si no me lo pruebas no existe, si no me lo pruebas no puede ser porque no me lo estás probando, pero todos sabemos que un ser humano tiene mente, tiene cuerpo, y tiene espíritu y tiene una materia. Todo el cuerpo, todos los seres humanos tenemos espíritu y tenemos mente. Se hace la definición que le des a espíritu, realmente cada quien tenemos la definición de espíritu, algunas personas la definen como que el espíritu es la voluntad, esa voluntad que tú tienes de seguir. Cuando tu cuerpo y tu mente ya se cansó, ya está al límite, lo que te hace seguir es un espíritu, una voluntad. Entonces la definición que le quieras dar a espíritu ya es como personal, ya es tuya y es muy subjetiva. La filosofía quiropráctica de Didi Palmer suministró un entendimiento de los principios empleados en su arte de curar. Didi Palmer decía que curaba, ¿vale? Ya posteriormente con el tiempo se le dio la definición de que la quiropráctica trata y previene. Palmer declaró que la inteligencia innata, es muy importante por favor que se lo aprenda, la inteligencia innata, esa parte de aquí, inteligencia innata. Ahorita vamos a definir bien esta partecita. O vamos a ir un poquito más a fondo de lo que es una inteligencia innata, la cual está bajo la dirección de un eterno innato o de un espíritu, lo que decía Didi Palmer, que posteriormente la definió como una inteligencia. ¿Vale? Entonces, que se adquiere a través de las propias experiencias de la vida. La inteligencia innata, otra vez vamos aquí a resaltarlo, porque es parte de nuestra filosofía como quiroprácticos. Es una conciencia del medio ambiente del cuerpo y en el proceso sirve para mantener, arreglar y ajustar la estructura esquelética en un medio siempre cambiante.
El medio ambiente, todo el medio que nos rodea, siempre está cambiando, nunca va a ser el mismo, no va a ser el mismo ahorita, que son las, no sé, que son como que las 2 de la tarde, que va a ser al de las 3, que va a ser al de las 4. Entonces, eso se refiere con un medio siempre cambiante. ¿A qué se refiere por inteligencia innata? Inteligencia innata vamos a definirlo en otros tipos en otras profesiones. Por ejemplo, en acupuntura o en medicina tradicional china, mejor dicho, es el chi. En homeopatía se llama fuerza vital, lo que es nuestra fuerza vital. Y aunque parezca broma, en Japón sí, es el ki, lo que muchos vimos en Dragon Ball, es el ki, ¿ok? Entonces, medicina tradicional china es el chi, en homeopatía es fuerza vital, en Japón es el ki y en quiropráctica es la inteligencia innata. Es exactamente lo mismo, es lo mismo, por donde ustedes quieran verlo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cada materia, cada profesión tiene su forma de llamarlo, pero a final de cuentas, yo, por ejemplo, platicando con mis otros compañeros, es eso, es exactamente lo mismo. ¿No? Y yo no quiero meter aquí absolutamente nada de religión ni nada, pero Didi Palmer decía que nosotros reestructurábamos o teníamos en cuenta lo que es la inteligencia innata. ¿Okay? Nosotros, esa inteligencia innata que por subluxaciones o por un medio ambiente siempre cambiante estaba, se interfería o la teníamos dañada o por algún tipo de enfermedad o algún tipo de caída, lo que sea, esa inteligencia innata no estaba expresando su 100%. Entonces nosotros con quiropráctica, al momento de ajustar, de darle al cuerpo una alineación y balanceo, esa inteligencia innata la podíamos poner a trabajar al 100%, y si nosotros tenemos una inteligencia innata al 100%, nuestras enfermedades iban a ser menos, un golpe no iba a ser tan fuerte. Un ejemplo, si nosotros nos estamos ajustando regularmente y tenemos un accidente de carro, en lugar de tener un esguince grado 3, podemos tener un esguince grado 1 gracias a que nuestra inteligencia innata estaba respondiendo al 100%, ¿no? O estaba activa al 100%. Entonces, a eso se refiere por inteligencia innata. Si ustedes quieren verlo, por ejemplo, en homeopatía, que es una fuerza vital, si nosotros tomamos el medicamento que nosotros debemos de tomar, porque la homeopatía también tiene su parte clínica y demás, si nosotros tenemos nuestra fuerza vital al 100%, una tos no nos va a dar tan agresiva o vamos a tener menos contracturas musculares o nuestra enfermedad no va a ser tan grave, cualquier cosa que ustedes quieran relacionar. Entonces, sepan por favor que quiropráctica es inteligencia innata, la cual está regida bajo un eterno innato o un espíritu. Entonces, por favor, lo importante es que ustedes sepan que cuando están haciendo quiropráctica en un paciente, no solamente están atendiendo el cuerpo, también están atendiendo a la mente, al espíritu y a la materia. Didi Palmer también decía que las causas determinantes son traumas, venenos y autosugestiones, creencias personales y algo que nosotros tenemos que es como una conversión interior, producen una acción autotraumática dirigida a cualquier órgano o porción del organismo. De ese modo, modificando funciones corporales, excitando o aliviando condiciones mórbidas por procesos mentales independientes de influencia externa. Hay algo que se llama viscerotomas. No sé si han visto por ahí a lo mejor algo que se llama carta quiropráctica. Bueno, esto es la carta quiropráctica, perdonen que se los ponga aquí.
Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, bueno, qué es la quiropráctica. Y ustedes la pueden buscar en internet, no hay ningún problema. Pueden buscarla tal cual así, carta quiropráctica. Bueno, viene lo que es la estructura ósea, que es toda la columna con sus nervios espinales. Dice causa y el efecto. Por ejemplo, podemos ver que la tercera vértebra dorsal, que es la que su nervio espinal de la tercera vértebra dorsal, que va a inervar lo que son pulmones, no les quiero mentir, ok, ya. Lo que son, inerva lo que son pulmones, tubos bronquiales, pleura, pecho, busto y pezones. ¿Qué son las causas que este nervio espinal al ser obstruido, al ser al tener una oclusión este nervio espinal, podemos desarrollar bronquitis, pleuricia, neumonía, congestión, gripe? Entonces, esto es lo que es un viserotoma, lo que yo les mencioné anteriormente, un viserotoma. Un viserotoma toma en cuenta esto, y esto lo estudia la quiropráctica. No solo la quiropráctica lo estudia también la acupuntura, lo estudia también los fisioterapeutas, lo estudian varias profesiones. Y hablando de medicina alternativa. Nosotros sabemos que si ajustamos la tercera vértebra dorsal, vamos a brindar un alivio sobre a lo mejor una gripa, una tos, más no la vamos a poder curar, ¿vale? Porque ya les mencioné, la quiropráctica no es una cura, no es una pastilla, no es algo mágico, no es algo como tienes tos, te ajusto la tercera vértebra dorsal y la tos se te va a quitar. Para absolutamente nada yo estoy diciendo eso, simplemente que sí podemos ayudar o podemos aliviar los síntomas. Podemos, no sé, a lo mejor si el paciente está tomando homeopatía, podemos mejorar o podemos aumentar la capacidad que tiene la homeopatía en el cuerpo, ¿no? Entonces, a eso me refiero por las causas determinantes de la enfermedad son traumas, veneno y autosugestión, ¿vale? Como sugiere Palmer, se necesita considerar seriamente el rol de la autosugestión en el proceso de curación. Mientras que los ajustes pueden aliviar sus luxaciones, los problemas generados por una inteligencia innata equivocada puede exigir la necesidad de reeducación como medio de revertir la producción de enfermedad de las creencias. ¿Okay? ¿A qué se refieren con una inteligencia innata equivocada? Que nosotros por autosugestiones, por, no sé, ¿no? Por ejemplo, una autosugestión que se tiene, a lo mejor el ejemplo es muy coloquial. Un ejemplo. Cuando estamos comiendo nos decían, no salgas rápidamente o no salgas rápido a la calle porque se te puede torcer la boca, ¿no? O come tantita sal para que no se te tuerza la boca. O estás en algo caliente, no salgas inmediatamente porque se te va a dar, no sé, ¿no? Cualquier cosa que nos decían nuestras abuelitas o nuestras mamás o demás, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una inteligencia innata equivocada, que por autosugestiones dejemos hacer cosas o por autosugestiones nos detengamos mucho a hacer alguna cosa o creer que por un susto nos da, no sé, ¿no? Se nos derrama la bilis por un susto, ¿no? Un ejemplo, es simplemente un ejemplo, ¿vale? Eso es una autosugestión. La quiropráctica lo que hace también es reeduca al músculo, reeduca a la columna, que lo normal es que tiene que estar alineado y balanceado. Palmer tenía una buena idea de lo que era quiropráctica, Nemvalde es el padre de la quiropráctica, pero a través de los años su idea ha sido mejorada, tiene su base, él nos dio la base, pero su idea ha sido mejorada. ¿Para qué? Para que la quiropráctica pueda tener un lugar dentro de la medicina,
y que es a fin de cuentas lo que nosotros buscamos como quiroprácticos, ser reconocidos. Y bueno, como ya les dije, nuestra carrera, nuestra profesión tiene, como muchas profesiones, está fundada bajo unos principios inmutables, que son las 3 leyes de Newton, y bajo esos, y arriba de esos principios inmutables tenemos nuestra filosofía, que es lo que les acabo de decir, que el cuerpo no tiene una inteligencia propia capaz de curarse a sí mismo y de mantener una buena salud. La ciencia es todo lo que nosotros estudiamos, que nos dedicamos a estudiar el cuerpo humano, a tocarlo, a palparlo, no podemos hacer quiropráctica si no palpamos el cuerpo y sabemos qué estructura estamos palpando, ¿verdad? Y nuestra arte es el ajuste. Bajo estos 3 pilares y esta base está fundada nuestra quiropráctica. ¿Sí? Cada profesión tiene esto, todas las profesiones tienen que tener esto, están fundadas sobre principios inmutables, tienen su filosofía, tienen su ciencia y tienen su arte, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una profesión a la que todos hemos asistido y a la que todos hemos ido. Una peluquería, vamos a poner, ¿no? Un ejemplo. Aquella persona que se dedica a cortar el cabello tiene una filosofía, ha de tener una ciencia, ha de tener un arte, no sé, ¿no? Yo lo que quiero darles a entender es que todas las profesiones tienen que tener esto para poder ser. Si no tiene, por ejemplo, si la gastronomía no tuviera un arte, no podría ser tomada en cuenta como una profesión. Si no tuviera una ciencia, que es, no sé, la química de los alimentos, no podría ser. Si no tuviera la filosofía, que desconozco la filosofía de un gastrónomo, pero seguramente la tiene, no podría ser. Y estos 3 pilares deben de estar fundados bajo los principios inmutables. Deben de ser fundados sobre eso. ¿Para qué? Para poder ser gastronomía, ¿no? O para poder ser medicina, o para poder ser odontología, o para poder ser acupuntura, o para poder ser cualquier otra profesión que ustedes quieran tener en cuenta, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos la primer presentación. Yo sé que es un poco, cuando vengan a presenciar ya, a su clase presencial, todo esto pues ya se los explicaré más a fondo. Si tienen dudas, por favor escríbanlas. Y en sus clases presenciales yo con mucho gusto se las voy a poder resolver, ¿no? En caso de que yo sea su maestra, yo con mucho gusto se las resuelvo sin ningún problema. Y bueno, acuérdense que David Palmer es el padre de la quiropráctica, ¿vale? David Daniel Palmer, es el padre de la quiropráctica. Su sucesor es su hijo, Benjamin Joshua Palmer. Los pioneros de la quiropráctica en México, que es Francisco Montaño Pizarro y Manlio Fuentes. La filosofía quiropráctica, que el cuerpo tiene una inteligencia propia, capaz de curarse a sí mismo y de mantener una buena salud. Inteligencia innata, que así lo definía Didi Palmer, ¿vale? Como la inteligencia propia, la inteligencia innata, y que las creencias personales, la autosugestión y los traumas también son un factor muy importante para que nosotros no nos permitamos curarnos a nosotros mismos, que nosotros que nuestra inteligencia innata esté equivocada, ¿ok? O ya les dije, si ustedes quieren llamarlo chi, si quieren llamarlo fuerza vital, quieren llamarlo sistema inmune, quieren llamarlo ki, que al final de cuentas es lo mismo, puedan estar equivocadas, ¿va? Acuérdense que la quiropráctica también reeduca, así como lo hacen muchas otras profesiones, cada quien a su estilo y a su forma y a su estudio, pero todos reeducamos alguna parte del cuerpo. Nosotros como quiroprácticos reeducamos el sistema neuromúsculo esquelético.
Y bueno, los espero presencial. ¿Ok? Bye.